Ya le queremos dar la bienvenida, nuestro saludo al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Comentarista habitual de RCR en la edición fin de semana. Él es columnista además del portal de opinión El Montonero. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable por atender esta comunicación cada fin de semana, muy gentil. Muy buenos días, saludo a través tuyo a todo el país. Si puede activar su audio, mi estimado doctor, a ver. Activado. Ah, Hola, perfecto, hola. le escucho, sí, yo le escucho bien ahora, ¿me escucha bien? Sí, sí, por supuesto. Estaba leyendo su columna firmada ayer en El Montonero, ¿no? Con fecha 4 de febrero, decía, el 1 de febrero del 2022 ha juramentado el tercer Consejo de Ministros del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y ahora pasó solo un día y ya no vamos a tener tercer Consejo de Ministros, vamos a tener cuarto Consejo de Ministros. ¿Cómo interpretamos esta situación? ¿Cómo cambia día a día la situación en el país, no? Mire, yo creo que tiene serios inconvenientes el presidente para poder buscar su equipo de colaboradores. Y esto se debe a que pretende construir, en primer lugar, una minoría en el Congreso que le impida la vacancia. Y para eso tiene que tener asegurados por lo menos 44 votos. Y no tiene los 44 votos solo en el grupo de izquierda. Necesita abrir un poquito el abanico al centro o a otros sectores que le permita poder tener esos 44 votos. Esa es una primera condición que él necesita. La segunda condición es que alguien que le permita también la flexibilidad necesaria para poder mantener su agenda electoral que él propuso. Y en este caso, siga el tema de la nueva constitución o la asamblea constituyente y otros aspectos de política exterior que para él son determinantes. Y el tercer tema que él busca es que los ministros no tengan esa continuidad durante los últimos 20 años que ha existido en el país, es decir, aquellos que se reciclan en el gobierno de los gobiernos anteriores, porque según la lectura que hace el presidente, son ministros o son funcionarios que no han cumplido las expectativas que tenía la población. Cuando tú pones esos tres requisitos juntos, casi te queda poco que escoger. Y entonces ahí, al primar esos tres puntos, lo que encuentra finalmente son gente muy cercana a él, de su entorno, con los cuales les tiene algún nivel de confianza y tampoco hace las averiguaciones necesarias, que tienen que ser básicamente dos: la moralidad del propuesto y segundo, los antecedentes personales y financieros y contables de su vida, temas de corrupción. Eso le falla permanentemente porque el aparato que debería controlar eso, que son sus asesores más cercanos, de alguna manera no cumplen esa función en modo adecuado. El otro tema que tiene que ver naturalmente con las designaciones que hace el propio presidente de la República. Usted decía, el presidente está muy sometido a garantizar su permanencia, evitar una vacancia presidencial, ¿no? Pero vemos cómo se van desarrollando los hechos, ¿no? La confrontación ya con un sector de la izquierda, ¿no? Verónica Mendoza, de una otra manera, tiene alguna ascendencia, o creo que todavía la tiene, en la bancada de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, ¿no? Ya marca un distanciamiento con el presidente, ¿no? Dice que no, que el presidente ahora está cediendo a los sectores, ¿no?, de la derecha, incluso, ¿no?, a sectores fascistas, y etcétera, etcétera, ¿no? El alejamiento de Anaí Durán, ¿no?, también es una muestra, ¿no? Y así por el estilo, Pedro Franque, ¿no? Entonces, el presidente intenta acercarse a otros sectores con la finalidad de suplantar ese alejamiento que podría tener de parte de un sector de la izquierda, que es mínimo, pero de una u otra manera puede ser valioso en algún momento, ¿no? Lo que pasa es que esos sectores no tienen representación congresal, ¿Ya? porque el sector de Juntos por el Perú está representado por Roberto Sánchez, el sector de Frente Amplio está representado por Hernando Ceballos, y el otro sector que usted señala no tiene representación congresal
porque Juntos por el Perú, que tiene la inscripción en el Congreso, esos votos los tiene el presidente. Y por otro lado también, en el caso de la nueva bancada formado por Bermejo, le aseguran 2 congresistas más adicionales, con lo cual hacen los 44 votos mágicos que impide la vacancia. Por eso ese segmento electoral, si bien es cierto, tienen un aspecto mediático importante y todo eso, no tienen representación en el Congreso, o sea, no ha habido la capacidad de ellos de llegar al Congreso de la República. En ese sentido, lo que han hecho ellos es apelar a los sectores de centro, y es así que el día de ayer, en la conferencia de prensa que han dado la presidenta del Congreso con los demás congresistas, se ha visto esa polarización. Ahora, lo que ocurre también es que el gobierno no tiene claro el tema del norte para el país explícitamente, es decir, que lo puede expresar libremente a la población. Él sigue manteniendo un plan que él sí conoce, él mismo, quizás su grupo más cercano, pero no lo dice a la población en general, y ese es uno de los riesgos que tenemos en el país todos los peruanos. Es decir, es como que uno va en un taxi, el chofer sabe a dónde nos quiere llevar, pero los pasajeros no saben a dónde nos quiere llevar el chofer. Creen que va a llevar por una ruta ya conocida, pero el chofer no tiene eso en mente. Eso es el problema que enfrentan hoy día todos los peruanos. Eso permite ahora una nueva fase. ¿Por qué? Porque, como usted ha visto, los medios de comunicación han señalado, casi todos, que no ha habido un mea culpa, que no ha habido un reconocimiento por la falla en la designación del premier. Sin embargo, según el presidente, eso no ha sido una falla, sino lo que él ha dicho es que el Congreso le ha obstruido que el presidente del Consejo de Ministros exponga su plan de gobierno, porque ellos ya han cerrado el paso, digamos, para el ingreso. Y esto, si bien es cierto, no tiene una connotación jurídica y legal importante, sí tiene una connotación política, porque es la forma de decir al pueblo: miren, yo tengo un nuevo premier, y no dejan que él se exprese en el Congreso de la República, a tal punto que voy a tener que cambiarlo porque el Congreso me impide. Eso no significa en la práctica la negativa de confianza, sino simplemente dice que me están obstruyendo, me están obstaculizando la gestión. Pero por otro lado también el presidente da la opción a generar un cambio que no va a reponer a los exfuncionarios que ya estaban en el poder, que son estos funcionarios que han salido con sus cartas respectivas, porque los ha cuestionado y les ha señalado que ellos le están creando problemas a pesar de que gozaron de su confianza. Entonces el escenario sigue siendo el mismo que antes de la designación de este nuevo gabinete, pero tiene ahora sí ya desatadas las manos para ya no designar este segmento electoral de esta corriente de opinión, ¿no?, de izquierda, y ha deslindado con ellos, y puede ser que ahora el abanico o bien se abra más hacia los segmentos del medio, del político, o bien se centralice más en su partido de origen, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaría si el gobierno insiste decide nombrar, por ejemplo, a Roberto Sánchez, ¿no?, que es una persona de izquierda, de Juntos por el Perú? ¿Cómo queda Verónica Mendoza? Yo creo que ya la ruptura con el sector de Verónica Mendoza ya es definitivo, contundente, por lo menos en la idea, el imaginario del presidente, salvo que se lo impongan en el futuro por el Congreso, pero yo creo que esa ruptura ya es definitiva, y creo que Roberto Sánchez, Fernando Ceballos y todos otros que están dentro del gabinete, que se ha rumoreado últimamente que podrían ser la alternativa, pero no sé ahora, después de esta circunstancia y este debate, después de esta intervención del Congreso de la República, estos puedan tener ya también alguna chance, ¿no? Porque, como es natural, en el Congreso ha habido una consolidación, una unidad de todos los partidos políticos para que el Congreso pueda retroceder en esa decisión que había tomado en la designación del gabinete. Yo creo que ahora el presidente se encuentra en una situación bastante complicada, y por lo tanto, de repente, no va a tener ya la opción de mantener un gabinete que tenga el 44% de votos asegurados en el Congreso de la República, porque estos cambios puede hacer que pierda alguno que otro. Uno de ellos sería el propio
presidente del Consejo de Ministros renunciante, porque él es congresista. Y el ahí propio, podría tener uno menos. el propio Bermejo, ¿no? Que Bermejo... Y el propio Bermejo, de ahí ya sería 2. Y ya con eso ya no tiene asegurados los 44 votos que impedirían la vacancia. Por eso, esos son temas que se tienen que ir viendo cómo es que replantea la sucesión del gabinete para asegurar ese cambio, ¿no? Ahora, en esta recomposición, ¿cree usted que debería seguir manteniendo a Hernando Ceballos como ministro de Salud o da lugar a un cambio? Lo que sucede con Hernando Ceballos, Ceballos tiene varios aportes. Desde el punto de vista sanitario, digamos, no es un ministro que resalte, porque tiene muchos aspectos en la agenda pendientes que no ha logrado resolver. Pero desde el punto de vista político aporta mucho. Desde el punto de vista político le da solvencia al gabinete, tiene una mirada mucho más tranquila y tiene una mejor lectura del país. Yo creo que puede articular mejor con otros sectores. Quizá ese es un rol que él podría cumplir con mayor facilidad que el rol que tiene en el Ministerio de Salud, que debería ser alguien que conozca mejor que él el sector y pueda poner la agenda sanitaria en marcha. Sin embargo, yo creo que es uno de los ministros, a pesar de todos los cuestionamientos que siempre le hacemos nosotros semana a semana, es uno de los ministros que desde el punto de vista político se maneja mejor dentro del gabinete. Entonces, eso abona en favor de él, ¿no? Entonces, y además porque el presidente no tiene muchas figuras que salgan a defender al gobierno, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? El asunto también con él pasa porque él tiene muy buena relación en general con todas las izquierdas, ¿no? Entonces eso le da a él la posibilidad de poder entablar una conversación al interior de ese mundo que es muy fraccionado, segmentado y conflictivo. Pero, por otro lado, en la parte política tampoco es así un fundamentalista que no pueda conversar con los otros sectores políticos del medio y de la derecha. O sea, yo creo que ese es un espacio político que puede ser ocupado. El otro tema que creo que el presidente, a raíz de esto, va a tener que mirar un poco más al centro, si es que quiere asegurar que no lo vaquen, porque como hemos expresado, con esta renuncia del presidente del Consejo de Ministros, con este incidente, ha perdido los votos que le aseguraban los 44 cupos. Por lo tanto, va a tener que mirar un poco más hacia el centro y por ahí buscar que un partido del centro le pueda dar un apoyo para evitar precisamente los votos de la vacancia. Hay quienes dicen que ese partido del centro sería el Partido Morado, ¿no? Incluso ya empieza a trascender que uno de los ministros sería el actual congresista Málaga, ¿no? Entonces, eso también podría ser una opción que el presidente no descarte, ¿no? Todas esas opciones tienen que discutirse porque hay que ver los números de votos que le puede aportar, son solo 3 ellos, habría que ver todo ese tema, pero creo finalmente que el problema de fondo está que esos temas políticos que discutimos a nivel macro nos distrae de los problemas sectoriales profundos. Uno de los problemas sectoriales que hemos tocado en el tema de la salud y que he tocado en el artículo que usted ha referido es el tema de los medicamentos. El problema es de la escasez de medicamentos, hay queja de la población en relación a que no los encuentran en las farmacias, los encuentran muy caro y en las farmacias públicas que están desabastecidas. Claro. En ese acápite el ministro de Salud ha señalado que pretende crear topes al precio de los medicamentos cuando ya desde agosto del año 2021 el propio Indecopi le había señalado una serie de sugerencias al gobierno, al Ministerio de Salud, para que mejore lo que es el registro sanitario, que significa el permiso que tienen para comercializar los productos en el Perú y de esa manera amplíe la oferta de medicamentos, amplíe la competencia y bajen los precios. Y esto, como se ha quedado demostrado, tiene una serie de inconvenientes. Indecopi ha señalado por lo menos 3 inconvenientes. Uno de ellos es sobre el otorgamiento del certificado de buenas prácticas de manufactura. ¿Eso qué significa? Significa que cuando un laboratorio trabaja, el DIGEMI tiene que ir y vigilar de que sus plantas y todo el proceso sean de buenas prácticas de manufactura. Y esto en el Perú hay a nivel nacional, hay 3 grupos. A nivel nacional, los países que tienen alta vigilancia sanitaria,
y los países que no tienen alta vigilancia sanitaria. El Perú, a los peruanos les exige muy buenas prácticas de manufactura. A los países de alta vigilancia sanitaria, sus propios países les exigen buenas prácticas de manufactura. Pero a los países que no tienen alta vigilancia sanitaria, el Perú lo que hace es les otorga de modo automático sin esperar la buena práctica de manufactura. Eso hace que estos medicamentos no tengan el estándar que se requiere para ingresar al país. Y ahí ha creado, increíblemente, un doble estándar. Un estándar mucho más exigente para los nacionales, mucho más exigente para los de alta vigilancia sanitaria y mucho más flexible y menos exigente para los países que vienen que no están dentro de alta vigilancia sanitaria. El segundo tema que ellos han detectado está en que cuando uno quiere saber si un medicamento genérico es genérico realmente de calidad, tienen que pasar por un estudio de equivalencia terapéutica. Y esos estudios se tienen que hacer en laboratorios. Hay estudios en vitro, es decir, en laboratorio, y estudios en vivo, es decir, en pacientes. Ambas cosas solo las hace el Instituto Nacional de Salud. Y por lo tanto, no hay otros laboratorios que lo hagan, a pesar que hay como 4 o 5 laboratorios más en el mercado que podrían hacerlo, no lo hacen. ¿Y esto qué lleva? A que, al no hacerse esos estudios de bioequivalencia o de equivalencia sanitaria, lo que ocurre es que existen productos genéricos en el mercado que no se saben si son exactamente idénticos a los innovadores o a los de referencia, por lo cual no hay calidad. Y en ese aspecto es que tampoco se mejora la calidad del usuario, que el usuario no sabe qué consume y el médico qué receta. Y esto implica directamente en lo que es el otorgamiento del registro sanitario, que finalmente demora demasiado o mucho tiempo y no se amplía el mercado de medicamentos en el país. Muy bien, mi estimado doctor Herbert Cuba, como siempre, muy agradecido por esta comunicación cada semana con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen fin de semana, muy amable.